Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P30 Lite versus al Honor 10 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el diseño encontramos que el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas, aunque el material de la cubierta trasera es como ocurre en el Huawei P Smart 2019, que está hecha de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica, ya que se impregna de huellas con relativa facilidad como en los diseños de cristal. En mano se siente genial, con muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo. El tamaño es bastante compacto y la optimización del tamaño está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota y bordes bastante reducidos. En sus dimensiones nos encontraremos con 152.9 x 72.7 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. Para iniciar abordaremos el apartado de diseño, en donde tendremos que el Honor 10 Lite está construido en plástico, algo que se nota al tacto nada más al cogerlo. Aunque tiene una apariencia similar al cristal, es bonito, atractivo y agradable a la vista, pero tiene el mismo problema que todos los dispositivos con acabados similares al cristal: las huellas se quedan muy marcadas, así que ten mucho cuidado con esto. El Honor 10 Lite posee unos marcos reducidos en sus laterales, en su parte superior e inferior no tanto. Pese a esto, es un terminal bien construido con terminaciones elegantes, pero debo ser claro con algo, y es que ya aburre un poco tener estos diseños tan similares entre los dispositivos lanzados por esta compañía, que esperemos logre salir de su zona de confort para este apartado al menos. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.8 x 73.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. Una de las señas de identidad de los móviles de Huawei durante los últimos años han sido los degradados de color. En el caso del Huawei P30 Lite está disponible en tres tonos: en blanco, un negro más clásico y un azul holográfico. En el Honor 10 Lite tendremos la disponibilidad en 4 tonalidades, entre las cuales está el color negro, azul, blanco y rojo, que ya dependerá de la zona geográfica las tonalidades presentes en cada país. Por lo menos en Colombia es más fácil hallar las tonalidades como negro y azul. Para el Huawei P30 Lite en la botonera también notaremos diferencias. Aquí no tenemos botones de aluminio con un tacto rugoso y el recorrido, pese a que es correcto, no ofrece una sensación tan buena. El lateral izquierdo es totalmente liso, ya que la ranura híbrida para la nano SIM y micro SD se encuentran en el borde superior. En el lateral derecho tendremos los botones de control de volumen y el de bloqueo encendido. En la parte inferior nos encontraremos con el jack de 3.5 mm, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido, aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría. Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápido. Para el Honor 10 Lite tendremos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, mejor dicho, lo clásico. En la parte inferior tendremos su altavoz con el jack de 3.5 mm para conectar tus audífonos. Este dispositivo cuenta con sus botones de navegación en la pantalla, por lo cual sus marcos son tan pequeños. La bandeja para su tarjeta SD y nano SIM está en su parte superior. Tendremos un puerto micro USB 2.0 que se aleja del puerto USB tipo C, lo cual me imagino está pensado para reducir costos, con lo cual perjudican tiempo de carga y transferencia de archivos. No podemos cerrar este apartado sin hablar del sensor de huellas, el cual es muy rápido, por lo que no nos encontramos sorpresas. Está colocada en una buena posición, reacciona rápido, casi al rozarlo. Además, un punto interesante es que puedes configurarlo desde los ajustes para que al deslizar el dedo hacia abajo se despliegue el panel de notificaciones. Antes de continuar con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Samsung Galaxy Fold y un Samsung S10 Plus. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Ahora sí, continuemos.
Para el Huawei P30 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Honor 10 Lite vamos a toparnos con dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, aunque es de resaltar que en otros países diferentes a Colombia puede presentarse la versión de 6 GB. En el Huawei P30 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliados aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En este apartado del almacenamiento del Honor 10 Lite vamos a tener dos versiones en Colombia, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Huawei P30 Lite tendremos el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, unido a una GPU Mali G51. Se trata del procesador que Huawei añade a prácticamente todos sus nuevos móviles de gama media del año 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite. A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente con un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros con capacidad para aplicar inteligencia artificial y 8 núcleos, de los cuales tenemos 4 Cortex A73 y 4 Cortex A53. ¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mayor fluidez. El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando estamos en algún juego pesado como PUBG o Asphalt 9. A la hora de probar estos juegos el móvil se comporta bien, pero si hemos notado algún tirón extraño, mejor dicho, si lo que buscas es un móvil para solo juegos, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizá no es el más adecuado. El procesador del Honor 10 Lite es un Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz. Es un procesador que tiene muy poco que probar ya a estas alturas. Cuando sacamos de la caja el móvil esperábamos lo mismo que nos hemos encontrado, ni más ni menos, un rendimiento bueno, fluidez bastante aceptable y quizás algunas carencias en cuanto a potencia gráfica de videojuegos. Puedes utilizar cualquier aplicación sin problema, notando solo un poco de ralentización y lag al abrir aplicaciones muy pesadas o ejecutando varias a la vez. No es algo molesto, ya que apenas es un segundo de tiempo de respuesta de una aplicación a otra. A menos que estés acostumbrado a un gama alta, no te va a parecer un móvil lento ni muchísimo menos. Además es completamente estable. Durante el tiempo que hemos estado haciendo el análisis del dispositivo no hemos sufrido ningún error de cierre inesperado en aplicaciones. Por ejemplo, si juegas PUBG Mobile no vas a hacerlo con los mejores gráficos, e incluso con gráficos medios se nota que los fotogramas por segundo no van como lo harían en un móvil con una GPU más potente. Si juegas a otro tipo de juegos sí que no tendrás problema alguno. En el P30 Lite tenemos una batería de 3340 mAh, una cantidad prácticamente idéntica a la que vimos en el Huawei P Smart 2019. En ese sentido no ha habido mejora. Sí, la hay en carga rápida, ya que Huawei incorpora el puerto USB tipo C y la carga rápida como mencionamos anteriormente, añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal. La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día. Durante esta semana de uso hemos conseguido cerca de unas 10 a 15 horas de uso, con unas 5 a 6 horas de pantalla activa. Es un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguimos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso podemos extenderlo al segundo día, pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche. Durante los primeros 30 minutos de carga completaremos alrededor del 30% de la batería, mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos. Posiblemente uno de los puntos más interesantes del Honor 10 Lite sea la batería. Contamos con una de 3400 mAh y carga rápida, que ciertamente no es tan rápida como lo asegura el fabricante. La autonomía es decente, muy decente. El promedio de este dispositivo está entre las 5 horas y media y 6 horas de pantalla activa con un uso normal, algo que se agradece mucho. No es que te olvides del cargador, pero si lo aprietas demasiado, es decir, con un uso muy leve, puedes usarlo hasta 2 días sin enchufarlo tranquilamente. El problema que encuentro en este terminal se encuentra en su
su carga, que es un poco lenta. Tardarás más de una hora en cargarlo al 50%, hasta 2 horas y media para ponerlo al 100%. Es una cifra bastante alta, aunque al menos se compensa con una buena autonomía. Enchufarlo media hora no va a darte batería para aguantar toda la tarde, aunque tampoco es un problema si sueles cargar el teléfono de noche. El Huawei P30 Lite incorpora el sistema operativo Android 9.0 Pie bajo la capa de personalización EMUI 9.0. El software mantiene las mismas características que hemos visto en otros terminales de la marca, con esa gran cantidad de aplicaciones preinstaladas y un lanzador sin cajón de aplicaciones. En el Honor 10 Lite tendremos la versión de Android 9.0 que está cubierta con la capa de personalización EMUI 9.0, algo que ya es característico en terminales fabricados por la empresa Huawei. En el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS, que nos da un buen brillo a un costo inferior si lo comparamos con los paneles OLED. Este terminal cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas Full HD Plus, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19.3 a 9, con 2312 x 1080 píxeles por una densidad de 415 píxeles por pulgada. El software de Huawei permite decenas de opciones y entre ellas está la de ocultar la muesca de la pantalla con una franja negra. Aquí ya se decide dependiendo de gustos si la quitas o no, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto en tamaño que no consideramos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria. La sensibilidad táctil es buena y no hay degradados de color cuando lo miramos desde los ángulos. En exteriores la pantalla produce algo de reflejos, aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de destacar que el brillo automático se comporta perfectamente en estas situaciones. Hablemos del panel en el Honor 10 Lite, en donde nos encontraremos ante una pantalla IPS LCD de 6.2 pulgadas, que aunque parezca muy grande, nada más lejos de la realidad. La relación de aspecto es de 19.5 a 9 y ayuda a que el dispositivo no se sienta enorme. En total tenemos una densidad de 415 píxeles por pulgada. La pantalla está bien calibrada y los blancos son correctos, al igual que los ángulos de visión y la saturación de colores. Aún así, si quieres desde los ajustes puedes configurar la calidez para poner más anaranjado o azul, según tus preferencias. Destacar también que desde este apartado puedes activar un modo de lectura para que la pantalla se atenúe, se ponga más cálida y puedas usarlo de noche. En cuanto al brillo, no hemos tenido ningún problema al usar el dispositivo a plena luz del día o de noche. El brillo máximo es muy alto y se agradece cuando da luz de frente. Igualmente el brillo mínimo es muy bajo y para los que les gusta leer antes de acostarse desde el móvil es un punto muy interesante a tener en cuenta. La pequeña muesca se encuentra en el centro en la parte superior de la pantalla y solo alberga la cámara de selfies. Para hacer la muesca tan pequeña, Honor ha movido el auricular hacia el marco del teléfono inteligente. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una lente de apertura focal 1.8, acompañados por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles con una apertura focal 1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 2x. Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas. Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 2.0, modo retrato mediante inteligencia artificial y detección de 8 categorías distintas. ¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite? Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle, el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas. El rango dinámico es amplio y los colores intensos, de hecho si activamos el botón de inteligencia artificial normalmente resaltaremos todavía más estos tonos. La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perderemos rango dinámico, por lo que nuestra recomendación es disparar directamente en 12 megapíxeles.
Este terminal cuenta con desbloqueo facial, con el cual el registro del rostro es rápido y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad, aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad. El Honor 10 Lite monta una doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente, siendo el de los 2 megapíxeles un sensor de profundidad enfocado al modo retrato. La cámara delantera se queda con 24 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Ambas tienen el modo retrato y están potenciadas por inteligencia artificial. Modos de disparo tienes todos los que quieras: foto, video, retrato, noche, apertura, profesional, panorámica, pintura con luz, entre otras. Al final posiblemente acabes usando 3 o 4 en tu día a día, pero bueno, no está de más que estén ahí si no afectan el rendimiento de la aplicación de cámara, y en este caso no es así. Cuando es de día, la cámara del Honor 10 Lite consigue una buena escena bien expuesta, con un balance blancos correctos y los colores bien interpretados. Sin embargo, en cuanto a nitidez y nivel de detalle, tiene margen de mejora. En los detalles cercanos se nota que los bordes no están bien definidos y en los más lejanos aparece el conocido como efecto acuarela. Al caer la noche, la foto final destaca por gestionar bastante bien las luces amarillas, enfriando ligeramente la escena. Tengas o no la inteligencia artificial activada, la cámara te pedirá que aguantes un par de segundos para que se mejore la foto, y los resultados, si bien se salvan, tampoco destacan. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P30 Lite es de 1.030.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.013 pesos mexicanos, que a su vez son $317, que equivalen a 283 euros. Para el Honor 10 Lite es de 550.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.193 pesos mexicanos, que a su vez son $166, que equivalen a 149 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei P30 Lite le gana al Honor 10 Lite en botonera, RAM, almacenamiento y cámara. Por su parte, el Honor 10 Lite le gana ampliamente al Huawei P30 Lite en los siguientes aspectos: personalización, batería, pantalla y precio. En los aspectos que empatan son diseño, procesador y software. Sé que a muchos de ustedes no les agrada ver un video en donde el resultado final es un empate, pero lo que sí es cierto es que este tipo de videos logra resaltar las cualidades y las falencias de cada dispositivo, sabiendo cuál terminal es similar a cuál sin importar la compañía de donde venga. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.